Dicen que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar el destino. Y esa verdad la descubriría un hombre que lo tenía todo: fama, poder y una fortuna imposible de imaginar. Su vida era perfecta, hasta aquel día. Un día cualquiera, al bajar de su auto de lujo, vio algo que lo detuvo por completo. Allí, en una esquina, sentada en el suelo y cubierta con una vieja manta, estaba una mujer, mirada perdida. Una mujer que decía haberlo reconocido. Lo que él no sabía es que esa mirada iba a remover los secretos más profundos de su pasado y a cambiar su vida para siempre. Porque a veces, la persona que menos esperas es la que guarda la verdad que puede ganar tu corazón. Y lo que sucedió entre el millonario y aquella mujer sin hogar es algo que te llegará al alma. Y a partir de ahora vas a escuchar esta historia increíble. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que está por venir te hará creer en el poder del destino. Miro puede comprarlo todo, pero aquel día un millonario descubriría que no podía comprar lo más importante: el amor verdadero. Y a partir de ahora vas a escuchar una historia hasta creer de nuevo en la bondad humana. Santiago Mendoza tenía 38 años y todo lo que el dinero podía comprar: mansiones en 3 países, autos de colección, relojes que valían más que una casa. Pero había algo que no tenía: paz. Cada noche regresaba a su penthouse vacío. Comía solo frente a ventanas que daban a la ciudad. Y se preguntaba si todo ese éxito realmente valía la pena. Las mujeres que lo rodeaban solo veían su cuenta bancaria. Los amigos, si es que podía llamarlos así, solo aparecían cuando había champán de por medio. Santiago estaba rodeado de gente, pero completamente solo. Una tarde de invierno, mientras caminaba por el centro, después de una reunión de negocios, Santiago vio algo que lo hizo detenerse: que el eco en la entrada de un callejón, envuelta en mantas raídas cartones. Una mujer joven temblaba de frío. Tenía el rostro sucio, el cabello enredado, pero algo en sus ojos llamó su atención. No era la mirada perdida que había visto en otros indigentes. Era una mirada llena de dignidad, de tristeza profunda, pero también de fuerza. Sin pensarlo 2 veces, Santiago se acercó. La mujer lo miró con desconfianza cuando él se detuvo frente a ella. ¿Tienes hambre?, le preguntó Santiago, usando el voceo argentino que había adoptado de su madre. Ella no respondió, solo lo observó con esos ojos que parecían ver más allá de su traje de $3,000. Santiago no esperó respuesta. Entró al restaurante más cercano y ordenó comida para llevar. Cuando regresó, la mujer seguía allí, como si no tuviera otro lugar a donde ir, y probablemente no lo tenía. Le extendió la bolsa con comida caliente. Ella la tomó lentamente, como si fuera una trampa. No quiero nada a cambio, aclaró Santiago. Solo come tranquila. La mujer abrió el paquete y comenzó a comer con una delicadeza que lo sorprendió. No devoraba la comida como alguien desdedo. Comía con calma, con modales que sugerían siempre había estado en las calles. Me llamo Santiago, dijo él, sentándose en el suelo junto a ella, sin importarle que su traje se ensuciara. Ella lo miró prendida por ese gesto. Después de un largo silencio, susurró: Valentine. Esa noche, Santiago no pudo dormir. El rostro de Valentine se había quedado grabado en su mente. Al día siguiente, volvió al mismo lugar. Ella seguía allí. Y así comenzó una rutina que cambiaría su vida para siempre. Cada día,
Después del trabajo, Santiago pasaba por ese callejón. A veces llevaba comida, otras veces café caliente con una manta nueva, pero sobre todo llevaba tiempo. Se sentaba junto a Valentine y hablaban. Al principio, ella hablaba poco, desconfiada de las intenciones de ese hombre rico, pero con el paso de las semanas comenzó a abrirse. Le contó que había sido maestra de primaria, que había tenido una vida normal hasta que todo se derrumbó. Una enfermedad la había dejado sin ahorros. Luego perdió su trabajo, su departamento y finalmente su esperanza. ¿Y tu familia?, preguntó Santiago una tarde lluviosa. Mientras compartían refugio bajo un toldo, Valentine bajó la mirada. Mi familia me dio la espalda cuando más los necesitaba. Mi hermano dijo que era mi culpa por no haber ahorrado mejor. Mi madre estaba lo enferma para ayudarme. Y mi padre, su voz se quebró. Mi padre murió pensando que yo era una fracasada. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sucias. Y Santiago, sin pensarlo, le tomó la mano. Era la primera vez que la tocaba. Su piel estaba áspera, fría, pero al mismo tiempo sintió una conexión nunca había experimentado con ninguna de las mujeres de su círculo social. En ese momento, algo cambió dentro de él. Ya no era solo compasión lo que sentía, era algo más profundo. Santiago comenzó a notar cosas que antes no veía. La forma en que Valentine sonreía cuando le contaba historias de sus antiguos alumnos. La manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaban de libros. Uno de los pocos lujos que extrañaba de su vida anterior. La dignidad con la que enfrentaba cada día. A pesar de estar en la calle. Una noche, mientras cenaban juntos en ese callejón que se había convertido en su lugar especial, Santiago se dio cuenta de algo aterrador. Se estaba enamorando. Él, Santiago Mendoza, el millonario que había jurado no volver a confiar en nadie pues de que su ex prometida lo dejara por alguien más rico. Se estaba enamorando de una mujer sin hogar. El mundo diría que estaba loco. Sus amigos se reirían. Su familia desheredaría. Pero por primera vez en años, Santiago no le importaba lo que pensaban los demás. Valentine dijo una noche, tomando coraje, quiero ayudarte a salir de aquí, déjame. Ella lo interrumpió con firmeza. No necesito tu caridad, Santiago. No es caridad, respondió él, frustrando. Es porque me importas. Valentine lo miró con esos ojos que lo desarmaban completamente. ¿Por qué? Porque te importo. Mira dónde estoy, mira lo que soy. Santiago se acercó más, tomando ambas manos de ella entre las suyas. Veo a una mujer fuerte. Veo a alguien que dio su humanidad a pesar de todo. Veo a alguien que te sentir más vivo que cualquier lujo que tenga. Las lágrimas brotaron de los ojos de Valentine. Nadie le había hablado así en años. Nadie la había visto como algo más que basura en la calle. No soy la mujer, tragos, susurró, pero Santiago no se rendía fácilmente. Cuando tomaba una decisión, la ejecutaba, y había decidido que Valentine necesitaba una segunda oportunidad en la vida. Durante los siguientes días, Santiago contrató discretamente a un trabajador social, a un médico, a un terapeuta. Preparó todo sin decirle nada a Valentine. Alquiló un departamento pequeño, pero digno, en un barrio tranquilo. Lo amueblé con cosas sencillas. Nada ostentoso. Sabía que Valentine rechazaría cualquier cosa que pareciera demasiado lujosa. Cuando todo estuvo listo, una tarde le dijo, tengo algo que mostrarte.
Ella lo siguió con desconfianza. Caminaron varias cuadras hasta llegar al edificio. Santiago sacó una llave y se la entregó. Esto es tuyo, sin condiciones, sin compromisos. Solo un lugar donde podás reconstruir tu vida. Valentina miró la llave, humano, temblorosa. Luego miró a Santiago, buscando en sus ojos algún indicio de trampa, de intenciones ocultas, pero solo encontró sinceridad. ¿Por qué haces esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, respondió Santiago. Iré a porque. Se detuvo, dudando si debía continuar. Porque te amo, Valentina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina se quedó congelada, procesando esas palabras. Amor. ¿Cómo podía un hombre como él amar a alguien como ella? ¿Estás loco?, finalmente dijo, pero había lágrimas en sus ojos. Puede ser, admitió Santiago con una sonrisa triste, pero es mi tipo de locura favorita. Esa noche, Valentina durmió en una cama por primera vez en 2 años y lloró hasta que se dormida, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Los siguientes meses fueron en transformación. Valentina comenzó terapia para procesar el trauma de haber vivido en la calle. Poco a poco, recuperó su salud física y mental. Santiago la visitaba regularmente, pero mantenía una distancia respetuosa. No quería presionarla, quería que ella sanara a su propio ritmo. Pero las noticias de lo que Santiago había hecho comenzaron a filtrarse en su círculo social. Los rumores volaban. Santiago Mendoza se volvió loco, decían algunos. Está desperdiciando su dinero en una vagabunda, comentaban otros con desprecio. Su familia lo llamó para una reunión de emergencia. Su padre, don Rodrigo Mendoza, un hombre de negocios despiadado, lo confrontó. Es verdad lo que dicen. Estás involucrado con una indigente. Santiago lo miró directo a los ojos. Sí, papá, y es la mejor decisión tomado en mi vida. El escándalo estalló. Los medios de comunicación, siempre hambrientos de historias sobre los ricos y famosos, se enteraron. Fotógrafos acosaban a Valentina cuando salía a comprar comida. Periodistas la bombardeaban con preguntas humillantes. ¿Cuánto te está pagando para que finjas que lo amas?, le gritaban. La presión inmensa. Valentina, que apenas estaba recuperándose, comenzó a dudar. Una noche, llamó a Santiago llorando. No puedo hacerte esto. Tu vida se está destruyendo por mi culpa. Santiago condujo a toda velocidad hasta su departamento. Cuando llegó, la encontró haciendo maletas. ¿Me voy?, dijo ella con determinación. Te estoy arruinando la vida. Santiago la tomó de los hombros, obligándola a mirarlo. Mi vida estaba arruinada antes de conocerte. Solo era demasiado ciego para verlo. Vos me salvaste a mí. Valentina, no al revés. Valentina se derrumbó en sus brazos. Por primera vez desde que se conocieron, ella dejó que él la abrazara completamente, y en ese abrazo, ambos encontraron la paz que habían estado buscando toda su vida. Tengo miedo, admitió ella contra su pecho. Yo también, confesó Santiago, pero prefiero tener miedo a tu lado que estar seguro y solo. Esa noche, algo cambió entre ellos. Ya no eran solo amigos, eran 2 almas rotas que se habían encontrado en el momento perfecto para sanar juntas. Pero el mundo exterior no iba a dejarlos en paz tan fácilmente. La familia de Santiago lo amenazó con desheredarlo si continuaba con esa locura. Sus socios de negocios
comenzar a distanciarse, temiendo que su reputación afectara sus empresas. Incluso algunos de sus empleados renunciaron, diciendo que no podían trabajar para alguien que había perdido el juicio. Santiago enfrentó la mayor decisión de su vida en una reunión con su padre y los abogados de la familia. Le presentaron un ultimátum: o terminas con esa mujer, perdes todo, la herencia, las acciones de la empresa familiar, tu posición, consejo, todo. Santiago miró alrededor de la sala de juntas, ese lugar donde había pasado incontables horas construyendo un imperio. Luego pensó en Valentine, en su sonrisa genuina cuando leía un libro que él le había regalado, en la forma en que lo miraba como si fuera un buen hombre, no solo un hombre rico. La decisión fue sorprendentemente fácil. Me quedo con ella, dijo con voz firme. Puedes quedarte con tu dinero, papá. Al final, ¿de qué me sirvió? Solo me hizo miserable. Don Rodrigo se puso rojo de ira. Sos un idiota. Estás tirando todo por la ventana por una mujer, solo quiere tu dinero. Santiago se levantó lentamente de su silla. Esa es la diferencia entre vos y yo. Papá, vos pensás que todo el mundo quiere dinero porque es lo único que vos valoras. Pero Valentine me rechazó varias veces. Ella no quiere mi dinero. Ella solo quiere que sea una mejor persona. Salió de esa sala dejando atrás su apellido, su fortuna familiar, todo lo que lo había definido desde que nació. Cuando llegó al departamento de Valentine, ella estaba leyendo en el sofá. ¿Cómo te fue en la reunión?, preguntó con curiosidad. Santiago se sentó junto a ella, tomó su mano y sonrió. Acabo de perder una fortuna. Valentine se alarmó. ¿Qué? ¿Por qué? Porque elegí algo más valioso, respondió él, besando su mano. Te elegí a vos. Valentine lloró, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Sos un tonto, dijo entre risas y lágrimas. Pero la historia no termina ahí, porque a veces, cuando tomas la decisión correcta, el universo da a tu favor. Resulta que Santiago tenía otra empresa, separada de la fortuna familiar. Una empresa pequeña que había fundado a los atrás, antes de involucrarse en los negocios de su padre. Con esa empresa, más modesta pero próspera, Santiago comenzó una nueva vida. Junto a Valentine, se mudó a un departamento más pequeño. Ya no tenía mansiones ni autos de lujo, pero tenía algo mucho mejor. Tenía amor, tenía propósito, tenía paz. Valentine, mientras tanto, con su salud mental y física recuperada, decidió volver a enseñar. Comenzó dando clases particulares a niños de bajos recursos. Su historia de vida resonaba con ellos. Sabía lo que era tocar fondo, y eso la hacía una maestra excepcional. Juntos, crearon una fundación, una organización sin fines de lucro que ayudaba a personas sin hogar a reintegrarse a la sociedad. No solo les daban comida o refugio temporal, les daban capacitación, terapia y sobre todo, dignidad. La fundación, ella, mo segunda oportunidad y rápidamente convirtió en un modelo a seguir. La historia de Santiago y Valentine llegó a los medios, pero esta vez de una manera diferente, no como un escándalo, sino como una inspiración. Un periodista describió un artículo que se volvió viral. El millonario lo perdió todo y lo ganó todo. El artículo contaba cómo Santiago había renunciado a su fortuna familiar por amor, y cómo ese sacrificio había llevado a encontrar su verdadero propósito en la vida. Las donaciones comenzaron a llegar a la fundación de todas partes del mundo. Gente común, conmovida por su historia, quería ser parte
de ese cambio. Un año después de aquella primera noche en el callejón, Santiago llevó al Valentine de regreso de ese lugar. ¿Por qué me traes acá?, preguntó ella, confundida y un poco incómoda con los recuerdos. Porque aquí comenzó todo, dijo Santiago, arrodillándose. Valentine se quedó sin aliento cuando él sacó una pequeña caja de su bolsillo. No era un anillo ostentoso, era sencillo, hermoso, perfecto. Valentine, vos me enseñaste que la riqueza verdadera no está en el banco, está en el corazón. ¿Querés casarte conmigo? Las lágrimas corrían por el rostro de Valentine mientras asentía una y otra vez. Sí, 1000 veces sí. Las personas que pasaban por la calle y detuvieron a aplaudir. Algunos reconocieron a la pareja de las noticias, otros simplemente dieron personas enamoradas. Pero todos sintieron algo especial ese momento. La esperanza de que verdadero aún existía en el mundo. La boda fue sencilla pero hermosa. No hubo lista de invitados exclusiva ni champán importado. En cambio, invitaron a todas las personas que habían ayudado a través de su fundación, personas que estaban reconstruyendo sus vidas. Igual Valentine había reconstruido la suya. La madre de Santiago asistió en secreto, desafiando a su esposo. Cuando abrazó a Valentine, le susurró al oído: gracias por devolverle, Emma, mi hijo. El padre de Santiago no asistió, pero envió una carta que Santiago no abrió hasta semanas después. En ella, don Rodrigo admitía, con letra temblorosa, que quizás había estado equivocado, que quizás el valor de un hombre se medía por su cuenta bancaria. La ceremonia fue oficiada por uno de los primeros beneficiarios de la fundación, un hombre que había pasado 10 años en las calles y ahora era trabajador social. El amor que ustedes comparten, dijo en su discurso, nos recuerda a todos que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para elegir sobre el miedo, la compasión sobre el juicio. Después de la ceremonia, mientras bailaban su primera canción como esposos, Valentine le susurró a Santiago: ¿alguna vez te arrepentís de lo que perdiste? Santiago la miró a los ojos y respondió sin dudar: no perdí nada, Valentine, gané todo. Y era verdad, había ganado el amor, había ganado propósito, había ganado la capacidad de dormir en paz cada noche, cosas que ningún millón de pesos podía comprar. Esa noche, mientras miraban las estrellas desde la terraza de su modesto departamento, Valentine apoyó su cabeza en el hombro de Santiago. Gracias, dijo suavemente. ¿Por qué? Por verme cuando yo era invisible. Los años pasaron y la Fundación Segunda Oportunidad creció exponencialmente. Lo que comenzó como un proyecto pequeño se convirtió en un movimiento nacional. Abrieron centros en varias ciudades, cada uno dirigido por personas que habían experimentado la falta de vivienda en carne propia. Valentine y convirtió en directora de educación, creando programas de capacitación que ayudaban a las personas sin hogar a adquirir habilidades laborales. Su empatía y experiencia personal la hacían increíblemente efectiva. Santiago manejaba el lado empresarial, pero con un enfoque completamente diferente al que había aprendido de su padre. No se trataba de maximizar ganancias, sino de maximizar impacto. Una tarde, mientras revisaban los reportes anuales de la fundación, Valentine señaló una cifra. Mira esto, Santiago, este año ayudamos a más de 5,000 personas a encontrar vivienda permanente. Santiago sonrió. 5,000 vidas cambiadas.
5.000 historias como la tuya. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos de duda, de cansancio extremo, momentos en que el peso de ayudar a tanta gente los abrumaba. Una noche, después de un día particularmente difícil, habían perdido a uno de los beneficiarios de la fundación por una sobredosis. Valentine se derrumbó. No puedo salvar a todos. Lloró en brazos de Santiago. No podemos salvar a todos. Santiago la abrazó fuerte, sintiendo su propio corazón romperse. No podemos, pero podemos salvar a algunos, y pues algunos importa. Voz de Dante, a mí, ¿recordas? Valentine asintió ante el rimas, y la voz megalaster, y en esos momentos difíciles, su amor era el ancla que los mantenía firmes. Se recordaban mutuamente porque habían comenzado este viaje, no para salvar al mundo entero, sino para hacer la diferencia. Una persona a la vez. 5 años después de su boda, recibieron una llamada inesperada. Era un productor de Hollywood que quería hacer una película sobre su historia. Santiago y Valentine y miraron, incrédulos. ¿Qué película?, repitió Valentine. Sobre nosotros. Al principio, rechazaron la oferta. No querían que su historia se convirtiera en entretenimiento. Pero el productor insistió. No, solo entretenimiento. Es inspiración. Piensen en cuántas personas podrían ser motivadas a ayudar a otros después de ver su historia. Después de mucha deliberación, aceptaron una condición. Todas las ganancias de la película irían directamente a la fundación. La película, titulada El millonario y la maestra, fue un éxito inesperado. No por sus efectos especiales, su reparto estelar, sino por su honestidad brutal. Mostraba los momentos hermosos, pero también los dolorosos. No romantizaba la pobreza y el amor. La noche del estreno, Santiago y Valentine se sentaron en la última fila del cine, tomados de la mano. Ver su historia en la pantalla grande fue surrealista. Reír en los momentos divertidos, llorar en los tristes, recordar cada emoción como si acordar de suceder. Al final de la película, cuando los créditos comenzaron a rodar, el público se puso de pie en una ovación varios minutos. Santiago y Valentine se miraron, abrumados. Esto es demasiado, susurró Valentine. Pero el director del cine vio a última fila y anunció al micrófono: señoras y señores, los verdaderos Santiago y Valentine están aquí con nosotros esta noche. Las cámaras los encontraron y el aplauso se intensificó. Personas se acercan a abrazarlos, a agradecerles por inspirarlos. Una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, le dijo a Valentine: yo también estuve en las calles. Tu historia me da esperanza de que puedo salir de esto. Esa noche se dieron de que su historia era más grande que ellos mismos. Era un símbolo de esperanza para millones de personas que habían perdido la fe en la humanidad. Los meses siguientes fueron un torbellino. Apariciones en programas de televisión, invitación a dar charlas en universidades, reconocimientos de organización humanitarias. Pero a través de todo, mantuvieron sus pies en la tierra. Cada semana, sin falta, dedicaban un día a trabajar directamente con los beneficiarios de la fundación. Servían comida, escuchaban historias, simplemente estaban presentes. Nunca podemos olvidar de dónde venimos, le decía siempre Valentine a Santiago, y él estaba completamente de acuerdo. Mientras tanto, algo inesperado sucedió. Don Rodrigo, el padre de Santiago, se enfermó gravemente. En su lecho de hospital,
pidió ver a su hijo. Santiago dudó. Pero Valentín le animó. Es tu padre. Anda. Cuando Santiago entró a la habitación del hospital, encontró un hombre muy diferente del que recordaba. Don Rodrigo había perdido peso. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos tenían una suavidad que Santiago nunca había visto. Hijo, su voz era débil. Vine, papá, respondió Santiago, acercándose a la cama. Don Rodrigo extendió una mano temblorosa. Santiago la tomó, sorprendido por lo frágil que sentía. Vi la película, dijo el anciano. Vi todo lo que has logrado sin mi dinero y me di cuenta. Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. Me di cuenta de que vos, los más rico que yo alguna vez fui. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Santiago. Papá, no, déjame terminar. Pasé mi vida acumulando dinero, pensando que eso vale el éxito. Pero vos encontraste algo que yo nunca tuve. Amor verdadero, propósito, impacto real en el mundo. Don Rodrigo tosió, su cuerpo frágil temblando con el esfuerzo. Quiero disculparme por no entender, por amenazarte con quitarte todo. Ahora veo que vos nunca necesitaste mi dinero. Tenías algo mucho más valioso. Santiago apretó la mano de su padre. Años de resentimiento derritiéndose en ese momento. Gracias, papá. Eso significa más de lo que sabes. Cuando Valentín entró unos minutos después, don Rodrigo también le pidió disculpas. Te juzgué por tu pasado, admitió, pero ahora veo que tu pasado te hizo más fuerte, más sabia. Cuida bien a mi hijo, aunque sospecho que él es quien necesita el cuidado, no vos. Valentín sonrió a través de sus lágrimas y asintió. Don Rodrigo falleció 2 semanas después. En su testamento dejó una sorpresa final. Donó toda su fortuna a la Fundación Segunda Oportunidad. Una nota adjunta decía que este dinero haga más bien del que yo hice en vida. Con esos recursos adicionales, la fundación se expandió internacionalmente. Abrieron centros en países de toda América Latina, cada uno adaptado a las necesidades, lo que yo da, pero manteniendo la misma filosofía, dignidad, capacitación y amor. 10 años después de aquella primera noche en el callejón, Santiago y Valentín y Diona a bienvenida a su primera hija. La llamaron Esperanza, porque representaba exactamente eso, la esperanza de que y la bondad podían cambiar el mundo. Mientras Santiago sostenía a su hija recién nacida, mirando a Valentín descansar en la cama del hospital, reflexionó sobre su viaje. Recordó al hombre que había sido vacío, cínico, obsesionado con acumular riqueza que no le daba felicidad. Y luego miró al hombre en que se había convertido, un esposo amoroso, un defensor de los menos afortunados, un padre. ¿En qué pensás?, preguntó Valentín somnoliento. Estoy pensando en que si pudiera volver atrás en el tiempo, respondió Santiago. No cambiaría nada, ni siquiera los momentos difíciles, porque todos nos trajeron aquí, a este momento perfecto. Valentín sonrió. Yo tampoco cambiaría nada, ni siquiera aquellas noches en el callejón, porque me llevar con a vos. Esperanza creció escuchando la historia de cómo sus padres se conocieron. Nunca sintió vergüenza del pasado de su madre. Al contrario, la llenaba de orgullo. A los 8 años, cuando algunos niños en la escuela se burlaron de ella, diciendo que su mamá había sido una vagabunda, Esperanza los miró directamente y dijo: mi mamá es la mujer más fuerte del mundo. Ella perdió todo y lo recuperó. ¿Cuántos de ustedes podrían hacer eso esa tarde?
Cuando Valentine fue a recogerla de la escuela, la directora le contó lo sucedido. Valentine abrazó a su hija con lágrimas de orgullo. Te amo, mi valiente. 20 años después del día en que Santiago vio a Valentine primera vez en aquel callejón, la fundación había ayudado a más de 100.000 personas a reconstruir sus vidas. El modelo que habían creado había sido adoptado por gobiernos y organizaciones de todo el mundo. Pero lo más importante, para Santiago y Valentine no eran los números, eran las historias, como la de María, quien pasó de vivir en su auto con sus 3 hijos a convertirse en enfermera, o la de Carlos, un veterano de guerra sin hogar, que ahora dirigía uno de los centros de la fundación, o la de Ana, una adolescente que huyó de un hogar abusivo y que ahora estudiaba Derecho para defender a otros como ella. Cada historia era un testimonio de poder transformador del amor y la compasión. En su 20º aniversario de bodas, Santiago llevó a Valentine de regreso al callejón donde todo comenzó. Ahora era un pequeño parque con un monumento. El monumento era simple: 2 figuras de bronce sentadas juntas, compartiendo comida. Una placa decía: aquí comenzó una historia de amor que cambió miles de vidas. Que este lugar nos recuerde que la compasión y florecer en cualquier parte, y que el amor verdadero ve más allá de las circunstancias. Mientras estaban de pie frente al monumento, tomados de la mano, un joven sin hogar se les acercó. Disculpa, tienen algo de cambio. Santiago y Valentine y mirar y sonrieron. En lugar de darle dinero, se sentaron con él. ¿Tienes hambre?, preguntó Santiago. Vamos a comprar algo de comer y charlamos. El joven los miró confundido pero esperanzado, y así el ciclo continuaba, porque la lección más importante que Santiago y Valentine aprendieron era esta: el dinero puede comprarte muchas cosas, pero el amor, la compasión y la conexión humana genuina son las verdaderas riquezas de la vida. Y así termina la historia de Santiago y Valentine. Una historia se enseña que a veces perder todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa. Que el amor verdadero no mira la cuenta bancaria, sino el corazón. Y que una sola decisión valiente de cambiar no tu vida, sino la vida de miles de personas. Vos también crees que el amor debe cambiar el mundo. ¿Alguna vez conociste a alguien que te cambió la vida sin siquiera intentado? Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like ahora, miserable. Contanos en los comentarios qué sacrificarías vos por amor verdadero. Queremos leer tu historia. Y si querés seguir escuchando historias que te harán creer de nuevo en la bondad humana, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana traemos historias reales que te inspirarán a ser mejor persona, porque al final del día, las mejores historias, las que tienen más dinero, son las que tienen más corazón. Nos vemos en la próxima historia. Recordá, un simple acto de bondad puede cambiar una vida para siempre. Quizás hoy seas vos quien necesite recibirlo, o quizás seas vos quien de verdad, tilos.